Buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidas a una nueva temporada de su programa Panorama. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a ASIER el apoyo técnico de los estudios centrales en Bilbao. En diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la República Popular China, se identificó por primera vez las personas enfermas por un virus identificado como SARS-CoV-2, coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave tipo 2, que se conoce comúnmente como COVID-19 y que se convirtió en pandemia mundial, el cual hasta hoy, en esta segunda semana de febrero de 2021, ha dejado ya más de 105 millones de personas infectadas en todo el mundo y ha cobrado la muerte de más de 2.300.000 personas en todo el planeta. Y aún está representando un fuerte peligro para la población mundial. Sumado a todo el impacto negativo de la economía de los países, de la sociedad, de las familias y la vida de las personas en el mundo entero, por la tristeza de perder muchos seres queridos y el aislamiento, el confinamiento en el que aún hoy día estamos en algunas partes del mundo, en unas más fuertes que otros. Diversos gobiernos donde inicialmente se detectó el COVID-19, especialmente en los países asiáticos y europeos, comenzaron rápidamente a tomar medidas biosanitarias para procurar contener y luchar contra este enemigo invisible, conformado verdaderos batallones de médicos, enfermeras y personal de la salud como ejércitos de primera línea para luchar contra el virus, procurando salvar millones y millones de personas, centenares de ellos sin los equipos y material necesario para protegerse. Y en esa lucha, miles de estos médicos, enfermeras y personal de salud también han fallecido. Para esas personas, para esos familiares, para todos ellos, el personal de la salud, nuestro reconocimiento y admiración, y decirles que son los verdaderos héroes en esta lucha contra el COVID-19. Pero en ese 2020, el año pasado, a medida que ese personal sanitario se batía contra el COVID en los hospitales, en las casas de los afectados, salvando vidas, ese enemigo invisible seguía avanzando en olas. Pero también muchos científicos, especialmente de países desarrollados como Rusia, Estados Unidos, Cuba, Gran Bretaña, Francia, Suiza, entre otros, de inmediato comenzaron una carrera investigativa contra el tiempo. Es decir, encontrar una vacuna contra el COVID-19 que permitiera contrarrestar la fuerza letal del COVID-19. Hoy vamos a hablar de uno de esos países donde su personal médico científico comenzaron a buscar soluciones en la pandemia del COVID-19, Rusia, en cuya capital, Moscú, se encuentra el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología. Es una institución líder en su esfera a nivel mundial. Fue fundada en 1891 como laboratorio privado. Desde 1949 lleva el nombre de Nikolai Gamaleya, quien fue pionero de la investigación microbiológica en Rusia. Gamaleya estudió en el laboratorio del biólogo francés Louis Pasteur en París y abrió en 1886 en Rusia el segundo punto de vacunación contra la rabia en el mundo. Es así como antes de finalizar el 2020, personal científico de ese centro de investigaciones, después de hacer diversas pruebas, anuncia la vacuna rusa Sputnik V, que hoy día alcanza una eficiencia del 92% y se ha comenzado a aplicar en miles y millones de personas en diversas partes del mundo, comenzando por la propia Rusia. Y el medicamento ya se ha autorizado en 16 países, incluidos en América Latina, Argentina, Bolivia, Paraguay y Venezuela. Para hablar de cómo Rusia ha atendido la pandemia COVID-19 y de la vacuna Sputnik V, hemos invitado dos ciudadanos rusos,
Uno de ellos es el médico y terapeuta Dr. Sergei Prokudin. Labora en la zona roja del Hospital de San Petersburgo en Rusia y además es director ejecutivo del Centro Chávez en Rusia. Con él estaremos abordando la parte médico-científica. Doctor Sergei Prokudin, buenos días en San Petersburgo, Rusia. Bienvenido. Buenos días a todos. Buenos días. Espero que nuestro nivel de español nos permite aclarar varias cosas sobre la vacuna, sobre nuestro país, porque somos nada más que los amigos de Latinoamérica y del mundo hispano. No somos profesionales y profesores de español. Por eso, vamos a tratar. Muchas gracias, doctor. Otra persona que también es ciudadano ruso y que fue afectado por el COVID-19 y reside también en San Petersburgo es el politólogo Egor Lidovskoy, director del Centro Cultural Latinoamericano Hugo Chávez en Rusia. Con él tendremos la mirada de un ciudadano ruso de toda esta situación de pandemia, manejo de la misma por parte de las autoridades de su país y cómo ve él lo de la vacuna Sputnik V. Buenos días, Egor. Me alegra saludarte de nuevo y saber que has logrado superar la enfermedad del COVID. Bienvenido. Здравствуйте, дорогие товарищи. Спасибо вам большое за приглашение на эту передачу. Muy buenos días, queridos compañeros, y muchísimas gracias por la invitación a este programa. Es un gran honor para mí y siempre estoy muy feliz pertenecer. Spasiba. Спасибо. Doctor Prokudin, usted que está allí en la zona roja en el Hospital de San Petersburgo en Rusia luchando contra el COVID, ¿cómo ha sido hasta ahora la experiencia del manejo de la pandemia en Rusia? Iniciemos por allí. Bien, sí. Desde el 6 de abril yo empecé a trabajar en esta zona roja, ¿no?, con pacientes infectados con el COVID. Y generalmente la pandemia llegó a Rusia un poquito más tarde que a otras partes de Europa y del mundo, ¿no? Los primeros casos nosotros registramos el 31 de enero del año pasado. Y fueron 2 chinos que trabajaron en Rusia y regresaron de su patria para continuar trabajo en Rusia. Después, poco a poco, incrementaron los casos y primeros 1000 casos nosotros registramos solo en el 27 de marzo del año pasado. Y generalmente hasta la mitad de marzo no pensamos mal. Pensamos que pudimos evitar escenario más duro de esa pandemia porque tuvimos un mes más que otro mundo para prepararse, pero resultó algo más. Resultó mucho más difícil que pensamos. Sí. ¿Y qué pasó después? Para el 16 de abril, en todas las regiones de Rusia ya habían registrados casos de COVID en todas las regiones del país que tiene 146 millones de personas, de habitantes. Y el 12 de mayo, Rusia por primera vez ocupó el segundo lugar en el mundo, después de Estados Unidos, por la cantidad de personas infectadas. Así empezó la fase crítica de la pandemia en Rusia. La primera ola terminó en junio, con casos picos, por ejemplo, en San Petersburgo, como 500 diarios. En verano tuvimos 2-3 meses más o menos tranquilos y la nueva ola, mucho más dura, empezó en otoño, ¿sí? Desde septiembre, cuando casos diarios registramos hasta 5.000 solo en San Petersburgo, la ciudad de 5 millones de habitantes. Pero más o menos el sistema de salud pública enfrentó bien con esta pandemia y
por lo menos todos pacientes que tenían, que necesitaban la hospitalización, ¿sí? La recibían sin problemas. Claro que pasamos un periodo bastante duro cuando teníamos el déficit de camas de cuidado intensivo. Este problema que todavía realmente existe y para resolverlo hay que pasar mucho más tiempo en la organización, en financiamiento, etc. Pero generalmente para el febrero de este año yo veo que el nivel de hospitalización está poco a poco bajando. Actualmente estamos un poco optimistas en el futuro. Sí. Y claro que, como en todo el mundo, habían tomadas medidas estrictas desde marzo. El periodo duro empezó cuando el presidente Putin anunció su mensaje al pueblo, y él dijo que las 2 semanas próximas, finales de marzo, la primera semana de abril, serían semanas de vacaciones, cuando negocio no muy importante, como bares, restaurantes, teatros, museos, deben permanecerse cerrados, ¿sí? Igual como universidades y otros lugares públicos, y la gente tenía que estar aislados en casa, especialmente la gente de la edad 60, 65 y más. Y eso creo que ayudó mucho en esa fase cuando no estábamos muy preparados para la pandemia, en marzo, abril y mayo. Y en Moscú, por ejemplo, las medidas que fueron tomadas fueron mucho más estrictas. Por ejemplo, implementaron así llamados pase electrónico por el alcalde de Moscú. Así que cada persona que quería pasar de su barrio donde vivía a otro barrio tenía que presentar en su smartphone, presentar este pase electrónico para poder pasear por la ciudad. Y en Moscú creo que un poco la situación se normalizó un poco más rápido que en San Petersburgo. Pero bien, más o menos ahora estamos bien. Egor, como ciudadano ruso, ¿cómo ha observado usted el manejo que ha dado y está dando el gobierno y el personal médico sanitario de su país a la pandemia COVID-19? Me gusta mucha estrategia de nuestro gobierno y de nuestros médicos. Sabemos que existen los países como por ejemplo Estados Unidos o Brasil en general que tienen estrategia no luchar contra coronavirus. Sabemos que existen los países de Europa o por ejemplo Israel que tiene restricciones, las reglas muy graves para los ciudadanos. Tenemos un camino medida, como decimos, media de oro, porque por un lado, estas reglas es bastante para guardar la situación, para guardar las vidas en nuestro país, y de otro lado, no matamos nuestra economía, no matamos, que también muy importante, salud mental de nuestros ciudadanos. Esta posición de balance entre dos puntos que nos permite pasear en camino de finalizar nuestra pandemia, y podemos ver que teníamos muchos casos, pero ahora yo pienso que los resultados es muy buenos y el resultado es más importante. Por eso yo puedo verificar que todo lo que hace el gobierno y claro que nuestros médicos héroes es camino verdadero. Doctor Prokudin, ¿qué conoce usted de cómo fue o ha sido el proceso de los científicos rusos para encontrar la vacuna contra la COVID-19? Sí, este centro Gamaleya, ¿no?
llamado. Realmente hace muchos años se dedicó a investigar las vacunas, ¿sí? Y esta vacuna no apareció desde nada, desde cero, porque antes de la pandemia de coronavirus, este centro Gamaleya ya tenía vacunas elaboradas contra el virus de ébola, contra la gripe, la vacuna que utilizamos cada año aquí en Rusia, en San Petersburgo. Millones de personas se están vacunando sin ninguna complicaciones. Sí, también este instituto científico investigó mucho los casos de MERS, sí, el coronavirus del Medio Oriente del año 2011-12, que ha afectado a Medio Oriente, también coronavirus. Y esta tecnología, cuando utilizan la parte de virus que causa infecciones respiratorias del hombre, ¿no? Esa tecnología también fue utilizada para producir de una manera muy rápida la vacuna contra COVID-19. En el caso de la vacuna actual, Sputnik V, ¿no? Utilizan dos vectores de adenovirus, ¿no? Que la tecnología consiste en que adenovirus penetra, ¿no? Entra en la célula del cuerpo humano y lleva como camión, lleva algunas partes más importantes del coronavirus. Y así, después de entrar a la célula humana, empieza la respuesta inmune, ¿sí? El primer vector tiene una parte de virus y después de 21 días hay que pasar otra vez el proceso de vacunación y utilizan otro vector, segundo vector, con otras partes del virus. Así que combinando estos dos vectores, se puede obtener la inmunidad más fuerte y más larga en comparación con otras vacunas que utilizan en Estados Unidos, Pfizer y AstraZeneca, por ejemplo. Así que no fue ninguna sorpresa para nosotros que tan rápido este instituto ofreció al mercado nuestra nueva vacuna, que se llama Sputnik, que se refiere al primer satélite artificial, ¿no? Que fue lanzado en 1975, y la letra V significa la primera letra de la palabra victoria, ¿no? Que esperamos todos que con esa vacuna vamos a ganar la batalla contra coronavirus. Inicialmente, cuando esa vacuna, la primera en el mundo que fue oficialmente registrada por las autoridades de cualquier país, de Rusia, el 11 de agosto del año pasado, primeramente fue muy criticada la vacuna porque no pasaba las 3 fases de investigación, 3 etapas necesarias. Pero ¿por qué fue registrada tan rápida? No por la política, como piensan algunos, no, porque la primera y la segunda fase mostró muy buena calidad y efectividad de esa vacuna. Todos 38 participantes que recibieron la vacuna mostraron muy buena respuesta inmune, muy buen nivel de anticuerpos, y así que el gobierno nuestro permitió utilizar esa vacuna para empezar la vacunación del pueblo, de la gente rusa. ¿Y qué pasó? Hace como 2 días, muy bien que hacemos ese discurso después del 2 de febrero. El 2 de febrero
fueron publicados los resultados de la tercera fase. ¿Y dónde? En The Lancet, una revista médica muy popular en el mundo, una revista británica, que mostró absolutamente lo que habían dicho antes los científicos, que la vacuna sí es muy efectiva, 92% su efectividad, y no había, dentro de 20.000 participantes, no había ni un caso letal, mortal o algo grave. Algunas reacciones como típicas para cualquier vacuna, nada más. Y con esas publicaciones que aparecieron el 2 de febrero, el día tan importante para Rusia, porque el 2 de febrero es un aniversario de la batalla de Stalingrado, ¿no? Y es muy lindo el punto final de todas estas críticas que criticaron nuestra vacuna. Y a partir del 2 de febrero podemos incluir, en todo el mundo puede oficialmente incluir la vacuna Sputnik V en su programa de vacunación, porque es seguro, es confirmado y bastante accesible actualmente. ¿Qué significa algunas cifras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa el porcentaje del 92%, ¿no? Dicen que 92%, pero ¿qué significa eso? Eso significa que 92 personas de 100 personas no van a enfermarse nunca, y 8% de esos 100 van a enfermarse, pero su enfermedad va a pasar en una manera muy leve, ¿no? muy ligera, no van a morir. Entonces, para casos graves, esa vacuna sirve en como 100%. Su efectividad, pues no van a morir nadie de coronavirus si este paciente está vacunado. ¿Ok? Y ahora nuestra meta principal es organizar la industria de producción. Una cosa es inventar, otra cosa es producir y hacer marketing, hacer divulgación de vacuna en todas partes del mundo. Esta cosa es más difícil, mucho más difícil para nosotros. Esperamos que nuestros amigos de otros países de Latinoamérica nos van a ayudar en esto, y así podemos juntos ganar esa batalla, por fin. Doctor Prokudin, varios televidentes de nuestro programa nos han enviado una serie de preguntas para que se la traslademos a usted. Desde Milán, Italia, Selmira Orozco Hernández pregunta: Doctor Prokudin, ¿cuál es el tiempo de efectividad e inmunización en las personas que reciben la vacuna Sputnik V? Muy buena pregunta. Según que yo escuché y leí, según el director del Centro Gamaleya, la tecnología que fue aplicada, ¿sí?, para producir esa vacuna es la misma que para la vacuna contra el virus de ébola. Y según sus cálculos, la inmunidad sería como 2 años mínimo después de Sputnik V. Igual como inmunidad contra el virus de ébola de la misma organización, del mismo instituto científico. Es una gran ventaja porque, sí, en comparación con otras vacunas, nuestra permite mantener la inmunidad mucho más larga que en otros casos. Desde Hamburgo, Alemania, Mauricio Vidales pregunta: Doctor Prokudin, ¿cuál es la diferencia esencial entre la vacuna Sputnik V y otras vacunas? Muchas gracias. La diferencia principal entre, por ejemplo, la vacuna Sputnik V y la vacuna de AstraZeneca es que por primera vez
el Centro Gamaleya utilizó, como yo he dicho, dos vectores virales, dos vectores de adenovirus. Y la utilización de dos vectores permite hacer anticuerpos que pueden combatir contra dos diferentes partes de este coronavirus. Así que si no van a reaccionar con una parte, van a reaccionar con otra parte del coronavirus. Y eso permite prolongar y hacer la inmunidad mucho más fuerte. Lo que todos nosotros queremos, tener la inmunidad 2 años y más para eliminar esta infección de nuestra sociedad, del planeta. Además, el precio, 2 dosis de la vacuna cuestan acerca de $20 norteamericanos, y es un poquito más barato, creo, que las vacunas de Pfizer y de AstraZeneca. También, según lo que fue publicado, gracias a Dios, todavía no había ningún caso de muerte o de complicaciones muy graves, ¿sí? Después de vacunarse con Sputnik. Así que por ahora, la vacuna Sputnik es más segura que otras, ¿sí? Y también, que es importante, la vacuna esa tiene otra forma que permite transportarla con las temperaturas más agradables, más comunes, ¿no? De 2 a 8 grados centígrados, no 70 grados bajo cero como otras vacunas. Así que sí se puede producir la vacuna en 2 formas. La forma primera, que tiene que mantenerse en la temperatura 18 y más bajo grados bajo cero, y otra forma que permite estar de 2 a 8 grados sobre cero. Eso para los países con clima caliente, mucho más, sería una gran ventaja, me parece, ¿no? Así son las diferencias principales. Egor, personalmente usted estuvo afectado por el COVID-19. ¿Cómo fue ese proceso de atención allá en su país? Y realmente yo tenía COVID, gracias a Dios no tenía nada grave, pero me gusta mucho el sistema de medicina en nuestro país. Primer día antes de que yo tenía que ir al trabajo, mi compañía me compró prueba por coronavirus. Esta prueba fue positiva, yo tenía coronavirus. Y después del día viene un médico a mi casa. Por ejemplo, en otros países, cuando yo digo esto, no cada persona puede entender que es médico viene a casa, pero en Rusia los médicos vienen a las casas, en los rusos, es absolutamente gratis para mirar mi salud, para dar recomendaciones y, si necesario, la lista de la enfermedad para mi trabajo. Me dan también especialmente prueba para mis pulmones, magnetoresonancia, y también me regalaron nuevo medicamento ruso coronavirus, medicamento bastante caro, más que $200, pero según la ley del nuestro presidente Putin, cada persona que tiene COVID puede recibir este medicamento absolutamente gratis. Yo recibí, y del primer día segundo día de coronavirus, yo tomo este medicamento, y por eso, gracias a Dios, no tenía ningún graves Médico,
¿Cómo se está llevando a cabo el proceso de vacunación en Rusia con la vacuna Sputnik V en lo referente a la organización, planificación, capacitación del personal, distribución de la misma vacuna? ¿Qué personal o grupo poblacional ha sido el primero en recibir la vacuna? Es importante esta pregunta como experiencia para los países en donde se está comenzando o se va a comenzar con la vacunación. Sí, claro. La vacunación empezó oficialmente después del decreto del presidente Putin. El 18 de enero oficialmente empezó la vacunación popular, ¿no? Antes, en diciembre, empezaron a vacunar a los grupos de alto riesgo, ¿no? Digamos, de ser infectados, son médicos y profesores de escuelas públicas y de universidades. Entre mis colegas ya bastante médicos recibieron sus dosis y se sienten muy bien, tienen confirmados anticuerpos y todo pasa muy bien. Después de estos grupos de alto riesgo, van a vacunarse los grupos de personas de mayor edad, 65 y más años, y después otros grupos de la sociedad. En total tenemos 146 millones de personas y planifican, como yo escuché, he escuchado, planifican en este año vacunar por lo menos 90 millones de los rusos. Actualmente la estadística realmente no es tan transparente cuántas personas ya recibieron sus dosis. No publican mucho, no sé por qué. Yo encontré la información que solo 1.500.000 personas ya han vacunado contra el COVID. Es muy poco, 1% de la población todavía. Entonces, todavía está por desarrollar el proceso de vacunación de la población rusa. Pero empezamos un poquito más tarde que otros países. Espero que en los próximos 2-3 meses la situación vaya a mejorarse. Doctor Procudin, desde Colombia, en Riohacha, La Guajira, Pedro Arteta Bonivento le pregunta: doctor, ¿la vacuna Sputnik V está en capacidad de contrarrestar y luchar contra las nuevas variantes del COVID-19 que se vienen presentando en algunos países? ¿Y se sabe o se tiene conocimiento si esta vacuna Sputnik V está teniendo algunos efectos secundarios en personas mayores, especialmente en edades superiores a los 70 u 80 años? Sí, la vacuna fue autorizada para vacunarse a las personas de mayor edad a finales de noviembre del año 2020. Así que no esperamos ninguna nuevas complicaciones y no hemos visto nada nuevo en el caso de las personas de mayor edad. Así que la vacuna por ahora es segura y se puede utilizar en cualquier grupo de la gente. En cuanto a las variantes del virus, este vector viral, ¿no?, utiliza dos partes básicas de coronavirus, así que todas variantes de este virus tienen en su genética, tienen estas partes básicas del virus. Por eso, según
que ha dicho el director del Centro Gamaleya, sí sirve para todas las variantes de este virus. Esa es una muy buena noticia. Sí. Egor, el personal médico científico ruso ha encontrado la vacuna Sputnik V contra el COVID-19. ¿Qué significa para usted como ciudadano ruso ese hecho? Claro que es un gran orgullo, estoy muy orgulloso ser parte de este pueblo glorioso, ser hermano de estos médicos. Como usted sabe, en los 90 años teníamos la situación en el país muy, muy mal, cuando no tenemos dinero para comer, no hablamos sobre la medicina. Claro que tenemos grandes científicos, pero no tenemos ciencia como parte del gobierno. Ahora volveremos todo que teníamos en Soviet Union y mejoramos este. Por eso, claro que estoy muy feliz para mí y pienso que para cada ciudadano de nuestro país, de nuestra patria. Gracias, Egor. Médico Sergei Prokudin, desde Caracas, Venezuela, Estela Mendoza pregunta, doctor, existen muchos comentarios sobre que las vacunas contra el COVID-19 producen cambios en la genética de las personas que la reciben. ¿Qué puede usted decir de ello? Sí, parece que todos van a convertirse en unos comunistas al vacunarse, ¿no? Pero realmente nosotros utilizamos esta tecnología para las vacunas contra la gripe más de 20 años. Y yo cada año utilizo la vacuna contra gripe y no me siento nada en cuanto a mi genética, ¿no? Por eso son comentarios falsos, digamos. No habrá ningunos cambios. Y la tecnología no permite esto porque el gen de adenovirus que lleva las partes de coronavirus para provocar la inmunidad, el gen de reproducción de virus no existe en estas partes vectores, ¿sí? de adenovirus. Por eso no es posible la reproducción de virus y no es posible el cambio de los genes del cuerpo humano. Médico, ¿conoce usted si hay la capacidad de producción para que la vacuna Sputnik V sea llevada y distribuida a todos los países, por ejemplo, de América Latina, diferentes a México, Argentina, Venezuela, Bolivia, donde ya están siendo aplicadas? Podemos decir países nuevos como, por ejemplo, Colombia o Ecuador o Perú. Es la única opción, sí, para nosotros, porque las capacidades de industria dentro de Rusia no permiten suministrar a todo el mundo con nuestra vacuna. Así que en Brasil ya empezó a funcionar, creo, ¿no? O pronto va a empezar la fábrica de producción de las vacunas. También en otros países de Latinoamérica no producen todavía, producen en la India, en China, en Corea del Sur, ¿no? Y en Brasil, ¿sí? En esos países ya están produciendo la vacuna. Estamos abiertos para nueva cooperación con cualquier país de Latinoamérica que tiene deseo y, digamos, posibilidades científicas, industriales para participar en esta lucha con nosotros. Médico, desde Barranquilla, Colombia, en Sudamérica, la doctora médica Yelitza Jiménez Valencia pregunta, ¿qué secuelas se vienen presentando en pacientes post-COVID, aparte de las dificultades respiratorias y afecciones del sistema nervioso central?
si se vienen presentando alteraciones neurológicas como el del síndrome de Guillain-Barré, y en niños pacientes post-COVID también se han presentado complicaciones como enfermedad de Kawasaki y enfermedades vasculares. ¿Qué experiencia tienen ustedes de ello allá en Rusia? De lo que yo conozco, solo entre mis amistades, las complicaciones son problemas con el sabor, con olor. Tan graves complicaciones no he encontrado, pero creo que hay y habrá. Esto está por investigar después de ganar la batalla contra la pandemia actual. Todavía en Rusia, por lo menos, no existe mucha información, no existen muchas investigaciones en cuanto a este problema, lamentablemente. Egor, mientras Rusia avanza en el proceso de vacunación con su propia vacuna, muchos países del mundo están a la espera que lleguen otras vacunas de otros laboratorios. De Rusia, ¿cómo se ve esta competencia de laboratorios en el mundo? Claro que es absolutamente normalmente desear su propia vacuna y es absolutamente normal. Pero en esta ocasión de salud, es bastante peligroso. Y somos primeros, pero como dice Sergey, es porque teníamos gran base, por ejemplo, vacuna contra ébola, vacuna contra gripe, y sabemos muy bueno que nuestras vacunas, por ejemplo, Sputnik, es vacuna muy segura, sin riesgos para la salud. Pero muchos países, como por ejemplo Estados Unidos con su Pfizer, ellos querían mostrar que ellos también pueden. Y este peligro, porque no existe bastantes pruebas para verificar que esta vacuna es realmente segura. Y sabemos que existen 38 muertes en Noruega. También existen muchos casos cuando personas que no tenían COVID, tienen COVID después de vacunación por Pfizer. Por eso es bastante peligroso. Es normalmente competencia cuando es competencia honesta. Pero me parece que nuestros amigos en Occidente no pueden hacerlo. Médico Sergei Prokudin, desde Valencia, España, Alcides Lesmes pregunta, en materia de costos, la vacuna Sputnik V y otras vacunas, ¿qué nos puede indicar? Ya que muchos países pobres y del tercer mundo están preocupados por la inversión económica que deben hacer para poder acceder a la vacuna para proteger a la población. La clave es construir más centros de la producción, más cerca posible a estas regiones pobres. Y la respuesta es muy simple. Después de la llegada de Biden, Estados Unidos regresó a la Organización Mundial de la Salud, así que ya pueden financiar a todos los pobres del mundo y ayudar al planeta de ganar. Pero el precio de vacuna Sputnik V relativamente es entre los más bajos. Por eso creo que no sería tan problema grave para los países pobres. Y siempre podemos ayudar si nos piden enviar algo gratis, como lo hemos hecho en marzo para Italia, para Estados Unidos también. Entonces, estamos dispuestos a resolver estos problemas, creo. Médico, según los cálculos de ustedes y los científicos rusos, ¿cuándo podríamos pensar que estaríamos derrotando el COVID y de qué depende? No es fácil, lamentablemente, predicar algo en este sentido. Creo que depende de la vacunación, ¿sí? Hay que mantener el acceso de todas personas del mundo a las vacunas gratuitamente, y también depende
del propio virus, cómo va modificando, si aparecen nuevas variantes totalmente distintos, eso no sabemos, pero creo que en 2 años vamos a celebrar sin máscaras, bailando. Médico, muchas personas dicen que no se van a vacunar por diversas razones. ¿Qué va a pasar con ellas y qué situación de riesgos en salud se pueden presentar con ese grupo de personas no vacunadas? Primeramente, ellos ponen en riesgo a sus parientes de mayor edad, a sus colegas, sus amigos que tienen enfermedades que pueden morir a la vez junto con coronavirus, y también ellos, tras hacerlo, impiden, ¿no?, los esfuerzos mundiales para acelerar la victoria contra el coronavirus. Sí hay que ponerse en muy pequeño riesgo, creo, ¿sí?, para ayudar a todos nosotros de ganar esa batalla. Y el riesgo es realmente muy pequeño. No hay casos de muerte de nuestra vacuna, por favor. Si tienen miedo de Pfizer, pueden llamar a Rusia y contratar un poquito de Sputnik V. Eso está muy bien. Egor, finalmente, ¿cuál es el mensaje que usted desde Rusia, desde San Petersburgo, envía al mundo? Y como ha dicho el presidente Putin de Rusia, la vacuna Sputnik V debe ser un bien universal para toda la humanidad. ¿Qué piensa usted de ello? Estoy absolutamente de acuerdo con nuestro presidente y es realmente así, porque la salud es cosa, me parece que más importante para cada persona, salud personal y que más importante, salud de sus parientes, padres, hermanos, hermanas. Y el presidente Putin dice las cosas que tiene que escuchar todo el mundo. Y mi mensaje es que en los países con el sistema de salud mal existen más casos de los muertos. En los países con el sistema de salud bien, poco casos de los muertos. Pero estos casos existen y la mejor sistema de salud del mundo no puede defender el 100%. Por eso, todos nosotros tenemos ser con gran atención a esta enfermedad, porque nadie en el mundo no puede decir que es tu caso muerte o no es tu caso. Caso de tu madre, de tu padre, o no es tu caso. Por eso, por favor, guarden atención a COVID. Tiene que implicar todas las reglas que dicen los médicos. Claro que cada persona tiene que vacunarse y mejor que será vacuna Sputnik V. La haremos. Doctor Prokhudin, finalmente, ¿cuál es el mensaje que usted, como médico ruso que está en primera línea de batalla contra el COVID-19 en el hospital de San Petersburgo, en esa lucha contra el COVID-19, cuál es ese mensaje que usted le envía a sus colegas médicos y a la población que nos ven en el mundo? Continuar luchando, tener un poco de paciencia y, muy importante, creer en el ser humano, porque porque la evolución tan larga que hemos pasado, creo que nos permite ganar la batalla contra cualquier enfermedad en el mundo, incluso este maldito coronavirus, y porque si no, no seríamos seres humanos. Así sería mi mensaje. Doctor Sergei Prokhudin, médico y terapeuta que labora en la zona roja del Hospital de San Petersburgo en Rusia y también es el director ejecutivo del Centro Chávez allí en Rusia. Agradecerle altamente por acompañarnos y explicar
a la teleaudiencia su experiencia sobre el manejo del COVID-19 y lo que se conoce de la vacuna Sputnik V. Muchas gracias, médico. Gracias por la conversación, muy interesante. Gracias a usted. Igualmente, agradecerte a ti, Egor Lidoskoy, en San Petersburgo, que también hace parte del Centro Latinoamericano Hugo Chávez en Rusia, politólogo. Muy amable por darnos sus impresiones sobre el tema del manejo del COVID en Rusia. Igualmente sobre lo que significa para el pueblo ruso la obtención de esa vacuna con B de victoria, como dicen ustedes, que ya está contrarrestando a ese enemigo invisible. Muchas gracias, Egor. Gracias, Eliezer. Muchísimas gracias a todos nuestros hermanos. Estoy muy feliz de estar aquí y gracias a Sergio también. Él me ayuda en esta batalla con enfermedad. Gracias a todos. Agradecemos a Asier en los estudios centrales en Bilbao. Muchas gracias por su apoyo técnico. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención y tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.